Ver unos cuantos ejercicios de póster. Quiero encontrarme. Ujú. También, ingeniero, ¿en qué ya están? ¿Ya han terminado póster? Ya imagino que sí. Ya deben estar entrando a Power. La siguiente semana vamos a hacer Power, sus dos formas, y después ya de eso vamos a correr. Bien, este ejercicio tiene una peculiaridad. Se va a presentar muchos de estos casos y en alguno de ellos va a ser mucho más específico o mucho más claro dentro de Foster. Ya habíamos dicho en la anterior clase mencionábamos que para realizar Foster, ya que este es básicamente se hace el análisis por fracciones parciales, debería cumplir una peculiaridad que era que esta cumpla y sea una fracción propia, ¿no? En este caso, como observan, no es grado del numerador, vamos, es el grado del numerador es en este caso 4 y el grado del denominador en este caso es 3. ¿Ya? Entonces se nos está presentando que el grado del numerador es mayor al grado del denominador. Bien, ahora con respecto a esto, existen dos maneras de verificar o dos maneras de poder solucionar este problema. Bueno, en sí serían tres, ¿ya? La primera, la que vamos a hacer, es en base al concepto que se le va a añadir a esto. Pero existe una, conforme he ido revisando ejercicios, existe también otra condición a esto, ¿ya? Es que no tengamos, ¿cómo se diría? Ceros, bueno, un cero en el origen, ¿ya? Ya que este nos puede causar problemas al momento de determinar los valores, ya que estos directamente están relacionados con los valores de los componentes, ¿ya? Ah, en la mayoría de los casos que he visto que se cumple esto es en funciones donde el numerador es un polinomio par o en sí es, sí, es decir, que el mayor grado es un número par, ¿no? Bien. Ahora, la segunda forma, que también la vamos a ver el día de hoy, es bajando el grado
o mejor dicho, extrayendo un cero del mismo. Extraemos ese cero y van a ver que vamos a hacer que se cumpla la condición para realizar fracciones parciales. El grado de nuestro numerador va a disminuir en una unidad y ya vamos a tener que el grado numerador es menor al del denominador. Y por último, y más sencillo, podríamos decir que en caso de que no se nos especifique el método a trabajar, esto lo podemos trabajar por el método de Foster 2, que más adelante lo vamos a detallar, y estaría resuelto el problema. Chicos, entonces eso veremos. Bien. Bien, lo primero que deberían verificar es el análisis de polos y ceros. Eso les voy a dejar a ustedes en tarea para que lo hagan, ¿ya? Nos vamos a ir directo al análisis de su función. Aunque, si no me equivoco, todos van a estar en el eje. Entonces va a ser un circuito LC. Es igual, muy importante ahora recordar. Entonces, de tarea ustedes tienen que determinar si esto cumplía o no cumplía. Yo lo voy a hacer directamente y del dato que ya tengo, este es un circuito LC. Esto quiere decir que todos sus polos y todos sus ceros se encuentran justamente en el eje imaginario, ¿no? Entonces, directamente ya podríamos determinar o expresarlo en fracciones parciales porque esto ya está factorizado o ya tenemos las raíces directas, ¿no? Entonces, pues, vamos a tener ya, perdón. Entonces, vamos a tener nuestra función de impedancia, en este caso va a ser igual a S, esto va a estar sobre A, más S al cuadrado, más 4, esto vamos a dejemos aquí, con K0, aquí vamos a ponerlo en K1, ya que nos encontramos en su segunda forma para fracciones parciales, lleva un S, y lo último que lo decía, es decir, cuando el grado del numerador es mayor, está forzando al sistema a tener un polo en el infinito. Entonces, ese análisis se lo hace directamente aquí en función. Con esta en el infinito, hacemos que ahora sí pueda ser realizable por fracciones parciales, ¿ya? Ahora, les mencionaba a un principio que puede ya estar detallado en el enunciado. He visto también que se les presenta, por ejemplo, la misma función, pero se les especifica que este tiene un polo en el infinito. ¿Ya? Básicamente la representación de eso es esta de aquí. En caso que no se especifique y además se trabaje por esta manera, nosotros directamente debemos colocar esto para que cumpla las condiciones en una fracción parcial. Entonces, ese era el único detalle en este ejercicio de aquí. Y lo demás vamos a trabajarlo como ya lo habíamos tenido anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bien.
Vamos a determinar para K0, recordemos lo que habíamos hecho, lo habíamos mencionado en la anterior clase, que básicamente lo que estamos haciendo es determinar el límite cuando S tiende, en este caso sea a 0, sea la función, aquí lo voy a poner como una variable X, ya que no sea que lo estoy, está tendiendo este límite de la función total va a ser igual al límite cuando S va a tender al mismo, pero únicamente de este valor, ¿no? De la fracción ya descompuesta. Ya que de estos términos, por ejemplo, del K1 y del K infinito, cuando estemos evaluando para K0, no me va a interesar, es decir, en otras palabras, el valor va a ser insignificante cuando hagamos esto. Y eso es para recordarnos. Bien, entonces, K0 lo vamos a evaluar a toda, va a ser igual a toda mi función. Entonces, es 2s al cuadrado más, perdón, 1 más 1s al cuadrado más 9, todo sobre s al cuadrado más 4. Bien. Entonces, esto cuando s va a ser 0. Evaluando esto, vamos a tener 2 por 0 al cuadrado más 1, 0 al cuadrado más 9, todo sobre, en este caso, está simplificando el punto que nos va a hacer. Bueno, el punto de singularidad. Y solamente aquí vamos a tener 0, 0 al cuadrado más 4. Todo esto, ¿cuánto nos da? Arriba va a ser 18 y aquí va a ser 4. Entonces va a ser 9 medios. Espero que sí. Y si estoy mal, igual. Me corrigen más, chicos. Bien. Entonces, para el siguiente. Para K1, lo mismo, ¿no? K1 multiplicado por S entre S al cuadrado más 4 cuando toda la función, ¿no? Copiamos lo mismo. Ahora en este caso es cuando S al cuadrado sea igual a menos 4. De aquí que vamos a tener va a ser 2 por menos 4 más 1, menos 4 más 9, acá, más antes se me va a simplificar esto, y vamos a tener aquí menos 4. Esto cuánto nos sale, 5, 15, 30. Esto, si no me equivoco, son de 15 metros. Y por último, de la misma manera para acá infinito, ¿no? Esto de S va a ser igual a 2s al cuadrado más 1, s al cuadrado más 9, todo sobre S. S es al cuadrado más 4, cuando en este caso S sea infinito. Entonces, existe una propiedad de límites, o bueno, existe un artificio para cambiar esto, ya que no podemos evaluarlo directamente. ¿Cuál es ese? ¿Alguien se recuerda?
¿Nadie? Ya. Entonces, vamos a dividir. Primero, este va a pasar aquí, entonces este se va a convertir en un S cuadrado. Vamos a dividir tanto el numerador y el denominador por un S cuadrado, lo que nos va a permitir que tengamos si lo hacemos directo, vamos a tener 1 más 1 sobre S cuadrado. ¿Qué más vamos a tener acá? Aquí va a ser 1 más 9 sobre S cuadrado. Y aquí va a ser 1 más 4 sobre S cuadrado. Del cual va a ser el valor, hablando cuando S tiende a infinito, 2. Y aquí no quite 0, este se va a hacer 0, este se va a hacer 0, y solamente vamos a tener 2. Bien, una vez determinados los coeficientes, ya habíamos visto que simplemente es reemplazarlos en la ecuación de aquí. Saltaremos nuestra ecuación. Vamos a reemplazar aquellos datos. Entonces, tenemos z de s es igual, K1 era 9 medios de s entre s cuadrado más algo, más 15 medios, multiplicado por s sobre s cuadrado de algo, más 2s. S cuadrado más, ya que estamos trabajando en un circuito LC, estos valores, como estamos en póster 1, van a ser impedancia directamente. Z1, Z2 y Z3 necesitamos compararlos a un valor, a un circuito ya conocido. En este caso puede ser una bobina, puede ser un capacitor, o bien al que se le llama el tanquecito, que sería una bobina en paralelo con un. Bien, ya son impedancias, solamente necesitamos, por ejemplo, para esta es SL, para el capacitor es 1 sobre SC, y para esto de aquí es, vamos a llamarlo ZX, este SL multiplicado por 1 sobre SC, SL más 1 sobre SC. Entonces aquí es igual SL sobre S cuadrado, CL más 1. Habíamos dicho el anterior que podemos mandar este numerador a dividir para que sea una función mucho más comparable. Entonces vamos a poner 1 sobre SC, sí, más 1 sobre SL. Debemos llevarla a estas formas. Directamente de acá podemos observar que este que estoy remarcando se asemeja o tiene la misma forma que una bobina. Para el primero ya habríamos detallado. Entonces, aquí también observamos en Z1, si
mandamos a dividir. Nuestro numerador va a tener la similitud a un capacitor. Solamente nos faltaría esta parte de aquí, el Z2, despejarlo y llevarlo a esta forma. ¿Ya? Que tenemos un S cuadrado y esto nos indica. Entonces, tenemos la función de esta forma. Aquí era 2 novenos. 1 sobre 2 novenos de S más 1 sobre 2 sobre 15 por 1 sobre S. S cuadrado más 4. Y este de aquí ya. 2S. Entonces, este ya habíamos determinado, era un capacitor. Lo mismo para mi Z3 era una bobina. Y solo nos falta esto de aquí. Vamos a tener 1 sobre 2 sobre 15 por S más 8 sobre 15 S. Perdón. Ya. Y ya. Observan directamente es este comportamiento y solamente ya tenemos el valor del capacitor y de la bobina. Entonces, comenzamos a dibujar. El circuito va a tener esta forma. Empezando del lado izquierdo, tenemos el capacitor. Continuamos. Vamos a tener el paralelo de la bobina con mi capacitor. Y por último vamos a tener la bobina. Y bien, este es nuestro circuito. El capacitor directamente ya tenemos su valor, que es 2 sobre 9 en la unidad. Ahora, no estamos todavía escalando, ¿ya? Para la bobina, en este caso es el inverso de este valor, sería 15 octavos. 15 octavos, esto está en unidades de Henry. El capacitor, si observan, si es directo, entonces tenemos 2 sobre 15 faradios y por último la bobina de valor de 2 Henry. Y con eso habríamos terminado el ejercicio. Muy bien, ahora sí entremos a lo que es la parte de póster 2. Este último igual quería mostrarles. En póster 2 vamos a ver otro caso que se nos puede presentar, ya sea en póster 1 o en póster 2. Y así para avanzar más rápido. En resumen, ¿qué es lo que teníamos en póster 1? Era la suma de impedancias. Para póster 1 teníamos esto. O nuestros circuitos iban a tener todos esta forma. Z1, Z2 y así sucesivamente hasta un Zn dependiendo a nuestro polinomio, ¿no? Póster 2 básicamente es el inverso, ¿ya? Si teníamos una función z de s para trabajar en póster 1, o bueno, en póster en su primera forma, para pasar a la segunda forma de póster, solamente vamos a tener que invertir esto, es decir, vamos a trabajar con 1 sobre zs. Y esto es igual a una función de admitancia. Entonces, si tenemos una función de admitancia, va a ser nuestro circuito resultante la suma de todas las admitancias presentes.
En este caso va a ser, aquí vamos a tener un Y1, aquí vamos a tener un Y2, y así, hasta un yn. Y es eso. Ahora, en esta parte puede presentarse, existe la posibilidad que sea una función directa de admitancia. Entonces, si es lo mismo, bueno, si seguimos el mismo camino, estaríamos trabajando Foster 1 en una función de admitancia. Para trabajar en Foster 2, invertimos, aquí básicamente es invertir la función. Al invertir, ya no tendríamos una función de admitancia para Foster 2, tendríamos una función de impedancia. Esto, chicos, se les va a especificar en el ejercicio, ¿ya? Comúnmente siempre se empieza o siempre se trabaja considerando una función de impedancia, en la mayoría de los casos. Solamente en aquellos que se especifique que esta es una función de admitancia, deben trabajar de la siguiente, de la forma que hemos detallado en rosado. ¿Por qué es importante saber eso? En Cower también vamos a ver aquello. Es importante saber de dónde estamos partiendo, ¿ya? Porque cambian, ¿sí? Los circuitos y va a cambiar la función, ¿ya? Básicamente es eso. Todo esto por potenciar esto. Con Foster 2, de la misma manera, cumplimos con lo que es el análisis de polos y ceros. Todos los polos y todos los ceros deben encontrarse en el plano complejo. No, perdón, en el lado izquierdo del plano complejo. Esto para garantizar estabilidad en el sistema y pueda ser sintetizado, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Y bueno, todo lo que en la anterior clase habíamos detallado en la parte teórica cumple de la misma forma. Cuál polo y cuál cero se aproxima más al origen sigue cumpliendo para para el trabajo de Foster 2. Básicamente, lo que habíamos detallado a un inicio de la anterior clase, toda la parte teórica, cumple Foster 1, Foster 2, método de síntesis, método de Butter y todas las partes de síntesis. ¿Ya? Eso. Entonces, en resumen de lo que es Foster 2 o lo que realiza Foster 2 es esto. Ahora sí empecemos con un ejercicio. Ya. Entonces, es esto. Nos dicen, mm, esa es la función que se nos da. ¿Alguien podría mencionar qué es lo que está pasando aquí? ¿O qué peculiaridad tiene esto?
En este caso se nos está presentando que el grado de ambos es igual. Y la regla básica que teníamos era que el grado del numerador es menor al grado del denominador para realizar el análisis en Foster y Hiller. Para esto, ya primero hagamos el análisis de polos y ceros. Si lo graficamos, vamos a tener -1, -2, -3, -4, -5 y aquí lo ponemos. Un -7. Los ceros se encuentran en -1 y -5. Y los polos los ubicamos en -2 y en -7. Las condiciones que habíamos visto están intercalados, cumple, sí. Además, todos se encuentran en el lado izquierdo de nuestro plano complejo, es decir, todos están así ya. Y verificamos la proximidad. En este caso es este. El polo más próximo al origen es, no, perdón, tenemos un cero más próximo al origen, por lo cual estaríamos trabajando con un circuito LR. Sí. Son los únicos detalles que necesitamos. Cumple, se puede realizar así. Perfecto. Entonces, empezamos. Ya. Ok. Como el grado del numerador es mayor al grado, perdón, es igual al grado del denominador, este caso se resuelve o se sigue haciendo una división algebraica. ¿Qué nos va a permitir hacer la división? Vamos a extraer un cero y mediante esto vamos a tener la misma función. Lo único que necesitamos recordar es la forma en la que se escribe esa división. No me acuerdo, es el teorema fundamental de la división, donde nos especifica que es el cociente más el residuo sobre el divisor. Eso, eso tenemos que ir a pensar. Okay. Entonces, haciendo la división algebraica, vamos a tener s al cuadrado más 6s más 5, todo esto dividido entre s al cuadrado más 9s y más.
Chicos, un favor, no me había percatado que la sesión estaba por terminar. Mm, ¿Podrían, por favor, volver a anotar sus nombres en el chat? No lo había guardado la anterior. Van a disculpar, ¿sí? Por favor, para la asistencia de hoy, no le he guardado la anterior. Se me pasó. Bien. Yo no se estaba cometiendo un error directamente. Me percaté porque iba a salir un signo negativo. Adelantando ya lo que estaba. No debería salir los signos negativos en las funciones de Foster 1. Y recalco, la anterior habíamos mencionado aquello. Una función de transferencia, bueno, en sí, las funciones de transferencia que se nos presentan pueden ser sintetizadas o pueden tener n soluciones o a la vez pueden tener ninguna. O sea, no pueden tener solución. ¿Esto por qué? Básicamente es que no cumple ciertas especificaciones o bien algunos parámetros no están determinados para la ejecución en ese tipo o en ese modelo, ¿ya? Entonces, ahora, ya resolviendo, o bueno, ya corrigiendo ese error que había tenido yo, que no había invertido la función para Foster, necesitamos invertir la función, ya, muy importante, la función, ¿ya? Esto es muy, muy importante. Bueno, ya arreglando aquello, vamos a tener esta función con la que vamos a trabajar, ¿ya? Ahora sí es donde tenemos que hacer de la misma manera, solamente hemos invertido, los grados son iguales. Necesitamos hacer una división. Haciendo esa división algebraica vamos a tener s cuadrado más 9s más 14, todo esto entre s cuadrado más 6s más 5. Entonces, aquí solamente es 1 y pasa al otro lado con signo negativo, menos 6 y menos 5. ¿Esto cuánto nos da? 3, 14 sería. Entonces, esto vamos a tener 0 o seno ahí. Aquí tenemos 3s más 9. Sí. Entonces, reescribimos la función. Mi nueva función va a tener esta forma. Y de s va a ser igual al cociente más el residuo sobre el divisor. Ya, esto es dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Power, todo va a estar en función a esto. Eso lo vamos a ver así. Entonces, reescribiendo esto, vamos a tener y de s va a ser igual. Mi cociente aquí solamente es 1 más mi residuo, que sería 3s más 9 dividido entre s al cuadrado más 6s y más 5. Perfecto. Ahora, recordamos lo que al inicio habíamos dicho. Para Cauer, no, perdón, para Foster en su segunda forma es la suma de admitancias. Estos dos y así sucesivamente, ¿no? Hasta un Y. Aquí ya se nos está presentando de esa forma. Esto va a ser mi Y1. Y esto de aquí va a ser mi Y2. Ya no es necesario que analice este Y1.
Es decir, ya no voy a realizar la síntesis directa en YS, sino en Y2, exactamente en funciones. ¿Ya? Entonces, solamente en Y2, perdón, vamos a tener 3S más 9 sobre S al cuadrado más 6S y más 5. Directamente de aquí, ¿qué observamos? Ahora sí, el grado del numerador es menor al del denominador, ¿no? Entonces, podemos hacer fracciones parciales. Solo esto que era. Ya habíamos factorizado, ya habíamos sellado las raíces que estaban en S1 y en S. Sí. Y aquí es 3S más 9. Y un detalle más, un notito más aquí que habíamos visto en el paquete teórica del tema de síntesis. Cuando estábamos hablando de una función real positiva, les había mencionado que la parte importante es que no va a ser necesario volver a analizar los polos y ceros, ya que si la función de partida cumple y esta es una función real positiva, también lo va a hacer para la función invertida. Entonces, habíamos hecho nosotros el análisis de polos y ceros para hacer eso. Hubiera sido también conveniente que primero invirtamos la función y recién determinemos los polos y los ceros. Hubiera cambiado los componentes en sí, pero, aquí hay un pero, estamos haciendo cumplir lo que nos dice. Una función real positiva también es aquella función que, no, perdón, si cumple las características de una función real positiva, también lo hace su inverso, ¿ya? Y esto, ¿por qué lo detallo? Ya, porque aquí, o bueno, en función a los datos o a los polos y ceros, estamos determinando el tipo de circuito con el que vamos a trabajar, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Entonces, continuemos, chicos. Continuemos. Ya. Entonces, expresando en fracciones parciales, vamos a tener S más 1, aquí va a ser un K0, y un K1 para S más 5. Entonces, para K0 únicamente vamos a tener K0, S más 1, va a ser igual a toda mi función, que es 3S más 9 sobre S más 1 y S más 5. Cuando S sea menos 1. Entonces, evaluando, vamos a tener 3 menos 1 más 9, todo sobre, ah, perdón, este se me va a simplificar, ya no altera, menos 1 más 5. Entonces, esto es 6 cuartos, 3 medios. Y para K1, sobre es más 5, de la misma manera. Y pues vamos a la función. Aquí vamos a tener S más 1, S más 5, pero esta función debe ser evaluada cuando S, perdón, es 5.
Evaluando, tenemos 3 por menos 5 más 9, todo sobre menos 5 más 1. 15, aquí va a ser 6 y aquí va a ser 4. También sobre 3 menos. Bien, entonces, ahora sí, una vez obtenidos los valores, debo volver a mi función original. ¿Cuál? O bueno, mi función de partida, que era mi función y de s. No olvidemos lo que hemos extraído, más, ahora sí, teníamos 3 medios de s más 1 y 3 medios con s más 5. Bien, es un circuito, recordemos que hemos determinado que va a ser un circuito LR. LR. Entonces, bien podemos tener bobinas, resistencias, o el paralelo de. No, perdón, no se tiene el paralelo. Estamos en Foster. Vamos a tener los componentes en serie. Sí, ese detalle más. Para Foster 2, los componentes, o bueno, el componente combinado, la impedancia combinada, llamémoslo así, va a ser serie. ¿Qué teníamos en Foster 1? Aquí en Foster 1 se presentaba el paralelo, ¿no? Básicamente Foster 2 es el recíproco de Foster 1. Entonces, si aquí teníamos las funciones en paralelo, aquí las vamos a tener en serie. Ahora, esto, la admitancia de esto es 1 sobre SL, la admitancia de esto es 1 sobre R, y la admitancia de esto, ¿qué es? La impedancia es SL más R, la admitancia va a ser básicamente 1 sobre SL más R. Aquí va a ser mi Y1, este va a ser mi Y2 y este va a ser mi Y3. En los únicos que tendríamos que trabajar es en Y2 y en Y3, porque Y1 es puramente resistivo, no tienes un potencial. Tenemos Y de S, que es igual a 1 más 1 sobre 2 tercios de S más 2 tercios. ¿Ya? Y 1 sobre 2 tercios de S más 10 tercios. Y creo que no me equivoco. Y solo nos queda dibujar el circuito. Dibujando el circuito vamos a tener todas las funciones, recordemos, en paralelo, ya que es la suma de admitancias. Entonces, para mi Y1 vamos a tener únicamente la resistencia. Ahora, para Y2, este se va a unir en paralelo, que va a ser una resistencia y una bobina. Esto
para Y3, acondicionando nuevamente otra resistencia y otra bobina. Sus valores, esta va a ser de 1 ohmio, esta va a ser de 2 tercios de ohmio y 2 tercios unidades Henry. Para la siguiente, este va a ser 2 tercios en henrios y 10 tercios ohmio. Y ese sería nuestro circuito final o el circuito que corresponde a los grafos. Ahora veamos otro caso particular que también se puede presentar. Sí. Sería. De la misma manera nos está indicando que realicemos el análisis por Foster 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es invertir es. Entonces, haciendo esto, vamos a tener, llamémosle una función g de s para este caso, donde va a ser s al cubo más 6s cuadrado más 8s, perdón. Eh, mm, mm, Mira, eso sí ustedes van a realizar. Cada un caso que quieran verificar, ¿no? Realizar. mm, ya. Para mi caso, esto terminado era un circuito. Ya. Eh, de la misma manera, ya. Esto lo hacemos ustedes. Ahora sí, en lo que estamos. Perfecto. Básicamente solo hemos invertido la función. Ahora necesitamos analizarlo. Ya.
¿Qué pasa si dividimos la función? ¿Está bien? Son del mismo grado. Ahí, alguien calculando. Chicos, antes que me olvide y antes de tiempo, todos han anotado sus nombres en el chat. Lo voy a guardar ahora sí. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, lo guardo, chicos. ¿Alguien? ¿Qué pasa si dividimos esta función? Lo que pasa es que se nos va a presentar estos signos negativos. Y esto no debería pasar así. Ok, esto ya lo vamos a estar explicando en Power. ¿Por qué? Pero aquí sencillamente no tienen que pasar. ¿Cómo era otra manera de verificar esto? Directamente aquí, encontrando sus raíces, aplicando fracciones, representando la función en fracciones parciales, y que iba a pasar nuestros K1 iban a salir negativos. Bueno, K1, K2 y todos los que tengamos que determinar, toditos iban a salir negativos. Es igual, lo pueden verificar ustedes. Y aquí es lo que decimos, que no podemos obtener un KN, un valor negativo. Voy a poner, por lo cual vamos a realizar este análisis de otra manera. Vamos a ir arreglando esto. Vamos a trabajar con una función diferente, ¿sí? Una función prima, lo podemos decir, ¿ya? ¿Cómo vamos a trabajar con eso? A ver, copiemos. Vamos a tener una función GDS que va a ser igual a S al cubo más 6S cuadrado y más 8. Todo esto entre S al cubo más 9S cuadrado y más 23S más 15. Bueno, vamos, expresemos en sus raíces. GDS, esto es y esto 1, 9, 23, es.
Mira, lo que vamos a hacer y el que nos está causando los problemas es este de aquí, ¿ya? Para lo cual nosotros vamos a trabajar con una función prima. ¿Qué va a ser mi función? Voy a, es decir, podría decir que voy a dividir mi función entre uno sobre s, o bien que lo voy a mandar al otro lado. Y esta va a ser una función g' de s, y aquí voy a s más 2, aquí va a ser s más 4, todo esto entre s más 5, s más 1 y s más 3. De entrada podemos ver que el grado de nuestro numerador es menor con respecto al grado del denominador. Entonces, aquí ya se pueden realizar fracciones parciales de manera directa. Pero cabe notar que es para g' de s. Entonces, vamos a tener s más 5 para un k0 más s más 1 para un k1 más s más 3 para un k2. Y de la misma manera, aplicando límites, vamos a poder determinar. La K0. K0 es igual más, ¿sí? Va a ser igual a la función, en este caso es S más 2 y S más 4 y por el denominador. S más 5, S más 1, S más 3. No, perdón. No olvidemos. No tenemos 10 minutos. Cuando la función tiende a menos 5. Ok, evaluando esto vamos a tener menos 5 más 2, menos 5 más 4, menos 5 más 1 y menos 5 más 3. ¿Esto cuánto nos da? Menos x3, 3, x2, 8. Resultados. Para el siguiente, para cada uno, evaluando la función básica. Esto, menos 1 más 4, aquí va a ser menos 1 más 5 y menos 1 más 3. Arriba tengo 1, 3, y abajo tengo 4 resultados. ¿Está todo bien? Sí, ya. Y por último, para K2, este más 3. Pues esto que nos da, 3 más 2
Menos 3 más 4, menos 3 más 5 y menos 3 más 1. Entonces, aquí nos da 1, 1. Y aquí abajo 2, 4. Un cuarto es lo difícil. Ahora sí, la función g de s está o era igual a 3 octavos sobre s más 5 más 3 octavos sobre s más 1 y más un cuarto de sobre s más 3. Pero todo esto ya va a ser multiplicado por s. Introduciendo s a cada miembro vamos a tener 3 octavos. Vamos a tener g de s va a ser igual a 3 octavos de s sobre s más 5 más 3 octavos de s sobre s más 1 y más un cuarto de s sobre s más 3. Llevando a formas conocidas, vamos a tener 1 sobre 8 sobre 3s, s más 5, más 1 sobre 8 tercios de s, s más 1, más 1 sobre 4, s, sobre s más 3. Entonces, esto va a quedar de la siguiente forma. 1 sobre 8 tercios más 5 sobre s más 1 sobre 8 tercios más 1 sobre 3s más 1 sobre 4 más 3 sobre s. Aquí es, oye, y aquí, listo, 8 y aquí era 12. Listo. Pero, ¿estoy bien? ¿Estoy bien? Ya. Si me equivocara igual lo corrijo entonces. Ahora, entonces, ¿qué me está haciendo ver esto? Porque no era un circuito LR, era un circuito PR. ¿Por qué? En el anterior caso ya habíamos determinado para un circuito LR y teníamos que compararlo con este de aquí, con esta serie. Y observamos que S no está dividiendo. Ahora, en este caso, sí se nos está presentando una división. Ahora, a ver, eso me pasa por no hacer puros y ceros. Bien, entonces, ¿con qué vamos a comparar? Va a ser una resistencia y un capacitor. Esto es R más 1 sobre SC. Va a ser SCR más 1 sobre SC. Esto es la impedancia, pero de esto yo requiero la admitancia. Entonces va a ser SC sobre SCR más 1. Llevando a otra forma va a ser 1 sobre R más 1 sobre SC. Es decir, necesitamos esto. Ese va a ser nuestro dato a comparar. Ok, ok. Entonces, ya. Y vean otra vez. Ahora Y1
¿qué vamos a tener? Vamos a tener la resistencia igual a 8 tercios y el capacitor igual a 3 sobre 40. Para Y2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la resistencia igual de 8 tercios de ohmio y el capacitor va a ser 3 octavos. Y para el último, que es para Y3, vamos a tener una resistencia una resistencia igual a 4 ohmios y un capacitor de 1 sobre 12. Esto es. Y esto. Dibujemos rapidito. Vamos a tener este comportamiento. Ya, y los valores no los voy a anotar. Este va a ser 8 tercios, 3 sobre 40. Este va a ser 8 tercios. Este es 3 octavos. Este es 4 y este es 1 sobre 2. Y con eso sería, chicos. Ya que se va a cortar y ya hemos visto todos los casos posibles, eso sería la clase de hoy. Gracias.